Estamos muy cerca de una fecha muy importante para la Argentina, un nuevo aniversario del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, el comienzo del conflicto bélico con Gran Bretaña. Estamos con Mirta Goldberg para que nos cuente cómo se trata, cómo debería tratarse este tema en las escuelas y cuál es la importancia de que así sea. Mirta, buen día. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Efectivamente, mañana se conmemora un año más de la Guerra de las Malvinas. La pregunta es si es efectivamente un contenido escolar, de hecho lo es, forma parte de las nuevas efemérides que se conmemoran en la escuela. Esto no quiere decir que en todas las escuelas los docentes trabajen este tema, pero ahora vamos a ver enseguida cuáles pueden ser las causas, porque también, si se quiere, es un contenido familiar. Los medios instalan el tema, de hecho mañana es feriado, hay preguntas que los chicos hacen, hay muchas respuestas en algún sentido que pueden dar los propios abuelos que vivieron esa época, que vieron cómo se desarrollaba, cómo era la información o la desinformación respecto a lo que estaba sucediendo. Y también hay algo interesante que se fue observando en estos años cuando se empezó a trabajar este tema en las escuelas, y es que los chicos y los adolescentes ignoraban que nuestro país estuvo en guerra hace muy pocas décadas y también que existía el servicio militar obligatorio, un tema que tiene estrecha relación con la Guerra de las Malvinas, porque como todos sabemos, quienes se han quedado expuestos han sido justamente los jóvenes y sobre todo los más humildes de las provincias que estaban haciendo el servicio militar. ¿Qué pasa con los docentes? Bueno, tenemos que decir que en algunos casos tiene que ver con el miedo a las preguntas, en otros casos no se sienten capacitados, también para abordar un tema que tiene aspectos efectivamente muy dolorosos. Pero lo cierto es que es una oportunidad para hablar sobre qué significa una guerra, lo que está en juego en una guerra, los negocios que están en juego en una guerra, los intereses y también el concepto de soberanía, que hoy es cada vez más amplio. De hecho, en Venezuela, por ejemplo, se habla de soberanía alimentaria, se habla de soberanía cognitiva. Bueno, tenemos que decir que si bien muchos docentes eluden o evaden este tema, también es cierto que están muy ayudados. Es una oportunidad también para abordar este tema desde el contexto. Ustedes saben que en la escuela secundaria se suelen fragmentar los conocimientos y las disciplinas no dialogan entre sí. Es imposible hablar de las Malvinas sin hacer relación, por supuesto, con la última dictadura militar y lo que ha sido esa decisión, por supuesto, inconsulta. Bueno, también tenemos que pensar que se desarrolle el tema de por qué las Malvinas son argentinas y qué pasó en concreto en la guerra. ¿Cuál es la ayuda que tienen los docentes? Por supuesto, documentales, canciones. Si solo se instala como punto de partida la canción de León Gieco, es muchísimo lo que se puede trabajar a partir de ahí. Y junto con esto, los materiales que produjo el Ministerio de Educación de la Nación, que ya están en las escuelas desde el año pasado, si no están, si sin querer se cajonearon, hay que pedirlos al programa Educación y Memoria, y vamos a ver de qué se tratan. Tenemos por un lado Malvinas, Educación y Memoria. Este es un cuadernillo que se elaboró y todos estos materiales que vamos a mostrar tienen documentación, todos estos materiales tienen a su vez muchas actividades para hacer con los chicos. Se produjo en el Ministerio de Educación también un material que tiene poesías que escribieron los soldados, ya sea durante la guerra o al haber regresado los que pudieron regresar. Y este cuadernillo que es puntualmente para docentes. Entonces, bueno, tenemos que decir, la ayuda está, se puede consultar al programa Educación y Memoria y este tema, aunque mañana no hay clases, se puede desarrollar, por supuesto, a lo largo del mes. Gracias, Mirta. A ustedes. Hasta la semana que viene.